Ella lo que hacía era esplendoroso. Un brochazo manchado fuera de lugar no estaba en la mano de Sara. ¿Cómo puedo hacer para mostrar lo que hizo esta mujer? ¿Cómo puedo hacer para que se conozca? Tanta producción, tantas ganas, tanta pasión. Es contar la historia. Nació en Urdampilleta, partido de Bolívar. De una familia muy laburanta. Mi abuelo era talabartero, era un artista. Yo creo que quizás le viene de ahí, porque era un artista el tipo. Y mi abuela era modista. Y bueno, fue transcurriendo su vida común de chica de pueblo hasta que en algún momento viene a vivir a Capital Federal. Y era chiquita, tenía 15 años. Y a los 17 años se enfermó. Estuvo 2 años internada en un hospital y cuando sale, mi viejo le hizo otro tiro, ¿no? Distinto, para ponerse de novio. Uno ve cómo la persona se defiende en la vida y vos sos un observador de tus viejos. Entonces vas viendo cómo la persona, bueno, de pronto hace el camino que tiene que hacer. Ella necesitaba trabajar porque había que sacar el mango en mi casa. Pero cuando el tiempo le permitió, más o menos a los 53 años, fue hacia donde evidentemente tenía su vocación, que era pintar. Yo me meto de lleno en la obra de mi mamá cuando falleció. Yo en realidad quise ordenar sus cosas, porque es una manera de rescatar a la persona que se fue. Vos, metiéndote entre sus cosas, estás viendo qué hacía, en qué andaba, a ver en qué andaba. Y ahí es donde yo no pude creer que resulta que esta mujer tenía un don, que era la pintura. No tenía día de descanso, o sea, ella pintaba todos los días, de una rigurosidad, ¿entendés? Muy metódica, muy seria, muy perseverante. Esto de que si no pinto no puedo estar. Lo que más me impactó al encontrarme con las obras de Sara fue ver la cantidad de obras. La cantidad de obras que es donde yo encuentro que hay un artista que tiene una pasión muy clara y muy fuerte. Al ver la cantidad de obras y en el paso del tiempo, veo que su pasión siempre fue constante y siempre estuvo presente. Yo le decía a Sara, hay que ensayar esta hoja 200 veces, y Sara la ensayaba 400 y me traía los deberes y yo miraba todo. Una alumna de esas que vos quisieras tener muchas de ellas. Y yo me acuerdo, y yo tendría capaz que 10, 11 años, porque lo tengo muy grabado en la memoria, que de repente a mi casa llegaban sobres de papel madera con libros adentro, y era un curso que ella había tomado por correo de diseño de interiores. Y ahí es donde yo empiezo a ver las cosas que mi mamá dibujaba, pero no la veía cuando lo hacía. Cuando vi cómo dibujaba los diseños, chao, dije, wow, qué bárbaro, porque es ver el despertar. Y a partir de ahí ya le quedó corto y quiso más y empezó a aprender, empezó a consumir.
El sumie es otra cosa. Es una pintura que se hace a mano alzada, es decir, no tenés el brazo apoyado sobre ningún otro soporte más que el enganche natural a tu hombro, y tomando el pincel de una manera muy particular, vos ejecutás directamente sobre una hoja en blanco una serie de modelos que son motivo de estudio previo, por supuesto. El sumie básicamente es tinta. La tinta es líquida, es el dominio del líquido, el dominio del agua. El agua es rebelde naturalmente. Es muy difícil esa técnica. Si sos una persona arrojada, no puedo yo moderarte, no debo moderarte. Tengo que enseñarte y tus pinceladas deben de ser arrojadas. Entonces, ese es el corpus fundamental de aprendizaje. Luego se estudian temas, son temas muy clásicos como el bambú, el ciruelo, el pino, las rocas, el agua en movimiento, el agua presente por la contención de la roca, es decir, jamás pintás el agua, pero el agua aparece, se insinúa. Esto opera mucho con la condición intuitiva del observador. El hecho de poder firmarla y sellarla es todo, es tocar el cielo con las manos, ¿viste? Ahora, la firma te la pone tu maestro en algún momento. Y significó mucho lo del sello porque además creo que parte de lo que quizás le llenó los espacios, que no le llenó el no tener una exposición propia y que la gente en forma masiva la reconozca. La obra sin sello no tiene autoría. Puede tener cualquier firma, pero sin sello no está validada. Eso es algo que uno ansía como discípulo porque uno no sabe exactamente cuándo ha llegado a tocar lo esencial de esta pintura, de modo tal que ya tu profesor no tenga casi nada para transferirte. Ya está todo en tus manos, vos solo tenés que ejercer. El entorno repercutió directamente sobre las obras en su última época. Los 2 últimos años que pintó, yo noté cómo ahí hubo un cambio drástico desde pintar en su casa, que era un departamento. Cuando yo la traigo para mi casa, ella me pide ubicar su atelier en el comedor que da al jardín. Fue reencontrarse con un espacio verde donde ella no tuvo durante muchos años de su vida, posiblemente después de que se fue de Bolívar. Siempre el tema del espacio y las paredes, capaz que sí un balcón, pero acá cuando vino y reverdeció. Tenía su lugar, tenía su método y ahí podía desarrollar su arte. Era ella el jardín y los pájaros y dale con las plantitas, y vos veías que capaz que se paraba debajo de un árbol y miraba a ver qué podía pintar, si le podía sacar la foto o si se podía poner con el tablero cerca del lugar para poderlo pintar directamente. Así que sí, definitivamente que hubo un cambio en la pintura de ella. Cuando ella tiene la iniciativa de empezar con otro tipo de pintura, ahí yo la veo cómo se va de lleno a la figura humana. Y fue descubrir otras cuestiones. Al observar sus obras se ve que probó, experimentó, buscó. Tuvo que empezar a aprender cosas que tenían que ver con los claroscuros, con distintas tonalidades, con el lápiz, que no es lo mismo que capaz que una pincelada de alguna técnica que es diferente, no sé, más detallista, más... Sara fue curiosa, estudiamos pasteltiza juntos. Hicimos varias obras, usando otras técnicas de nuestro patrimonio occidental. Más obsesiva, creo que tenía mucha cosa de obsesión en su trabajo. Mucha obsesión.
Para ella la cuestión tenía que ser fina, delicada. Un brochazo manchado fuera de lugar no estaba en la mano de Sara. Yo creo que hay un punto muy importante en la vida del artista que es el punto de la experimentación. Muchos artistas como ella, se ve claramente que ella estudió, pero también hay un punto de donde uno experimenta. Aprendió bien porque no se parece en nada a vos. Eso es muy importante. Segunda cuestión, se ha tomado libertades y no necesitó que nadie le dijera dónde está la puerta. Entró. Yo vi también otras obras donde se encuentran otras búsquedas, otras maneras también de explayar su arte. Asumió la técnica y con ella trató de hacer su indagación. Sí, me parece que sus obras eran consistentes, eran sólidas. Es más, las últimas. Que me parece que... yo creo que con el tiempo ella llegó a estar satisfecha con la obra. Un día estábamos charlando, yo ya me la había traído a vivir conmigo, mi papá ya no estaba, había fallecido, y entonces salió el tema que qué pasaba con sus obras que no habían salido a la luz. Y entonces me dijo, me faltaron 10 años. Y yo le dije, ¿10 años para qué? Y me dijo, 10 años para pintar. Tal vez no encontró la vuelta, no es fácil a veces mostrar, pero yo creo que el deseo siempre está presente de mostrar la obra, es que se vea, que le llegue al otro. Cuando venía alguien y, ¡ay, qué lindo esto! ¿Quién lo pintó? Y darle la oportunidad de decir, esto lo pintó mi mamá, y pasarle la palabra para que cuente su obra. Y ella, bueno, vos veías, ¿no? Como no era que se agrandaba, era que disfrutaba contar su trabajo. La vida hizo que nos distanciáramos y quedó en mí un recuerdo maravilloso que yo evocaba casi año a año porque solía llamarme por teléfono. Diciendo, Carlos, mirá que en cualquier momento voy, ¿eh? Bueno, Sara, yo te espero siempre. Ahí fue donde yo le dije que cuando se curara, porque había caído enferma, íbamos a organizar una exposición de arte. Y se murió. Y no hubo exposición de arte. Y a mí me quedó clavado el puñal, ¿viste? Que me quedé sin poder organizárselo.